Tiempo de reflexión. El espacio donde el pastor Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy pero muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando no solo un día nuevo en la semana, sino comenzando una semana, un precioso lunes aquí en el sur de la Florida. Está fresquito, lindo, son esos climas que hay que disfrutarlo ahora porque no lo tenemos por mucho tiempo, pero damos gracias a Dios. Este día lo hizo el Señor y Él ha renovado su misericordia en esta mañana para que tú y yo nos gocemos en Él. Sobre todo eso, que nos gocemos en el Señor, más allá de las vicisitudes que podamos estar pasando, nosotros nos agarremos de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Quiero agradecer a Dios por el sábado en la noche, que tuvimos una cena de acción de gracias en la Iglesia Casa de Esperanza y tuvimos una noche espectacular de bendición. Realmente nos gozamos. Una de las cosas que me gustó mucho también en la cena del sábado en la noche fue la pastora Patricia Alegría llevó preparado poner una fracción del himno nacional de cada uno de los que estábamos allí representando, ¿no? Y uno dice, wow, ¿de cuántos países tenemos en la iglesia, ¿no? De todos pusimos un poquito del himno nacional de nuestra patria de nacimiento. Y cerramos, obviamente, ese momento con el himno nacional que nos identifica a todos los que estamos aquí en este momento, en este país que Dios nos ha permitido estar y tenerlo como nuestro segundo hogar, tenerlo como nuestra segunda patria. Y creo que todos los que estuvimos esa noche sentimos lo mismo. Amamos muchísimo Estados Unidos y damos muchas gracias a Dios por esta nación. La bendecimos y damos gracias. Una noche espectacular, una noche muy linda tuvimos, y obviamente ayer domingo en la iglesia, igual en la casa del Señor, gozándonos en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por todas las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Quiero compartir en esta mañana con vos un tema titulado La obediencia a Dios trae restauración y bendición. Y eso es hermoso. Yo creo que todos necesitamos una bendición de parte de Dios. Creo que todos de una forma u otra, en una área u otra, necesitamos una restauración. Ayer una partecita de lo que yo predicaba en la iglesia, diciendo de que suerte puede tener cualquiera. Un ejemplo, en un sorteo, si vos tenés un número, hay X cantidad de personas, todos tienen un numerito y de repente se va a sortear algo. Es cuestión de suerte porque se saca un numerito y se lo gana la persona. Y eso puede ser, es cuestión de suerte, que se lo gane cualquiera, ¿no es cierto? Pero bendición es otra cosa. Bendición es cuando ni siquiera tenés un numerito en mano, pero de repente, por ser una persona que buscas a Dios, sos un justo, una persona justa, ahí la bendición de Dios viene sobre tu vida de una manera especial. También decía de que si vos trabajás de lunes a viernes, y bueno, va a llegar un momento que vos vas a tener tu cheque por el trabajo que hiciste. Pero aun cuando no tenés nada, porque a veces ni siquiera el trabajo está allí, y de repente viene la providencia de Dios, eso es bendición de Dios. Y vos y yo, más allá de tantas bendiciones que tenemos, un ejemplo, hoy nos levantamos, un día soleado, el sol salió para todos, para buenos y malos. Eso es una bendición generalizada, vamos a llamarle, a todos le tocó, al bueno y al malo, pero la bendición de Dios
está solamente para los justos que la buscan, para los justos que están buscando a Dios de todo corazón. Y bueno, esta palabra de hoy que queremos compartir, este mensaje que queremos compartir con vos, es que la obediencia a Dios trae restauración y bendición, y para eso nosotros vamos a citar Segunda de Reyes capítulo 5, y vamos a hablar de un hombre común que de repente tenía el favor de su rey, una persona muy valerosa, una persona importante, pero necesitaba una restauración y una bendición en su vida, y vamos a hablar de Naamán, un hombre que era jefe de un ejército muy querido por su rey, un hombre que podemos decir, porque la Biblia lo dice, Dios lo usó para que el ejército que comandaba tuviese éxito, pero la Biblia remarca que este hombre, más allá de todas las dichas que podía tener, tenía una desgracia, y era estar enfermo de lepra. Enfermo de lepra. Vamos a mirar, y no sé si tenemos en línea ya al pastor Ricardo González de Argentina. Lo tenemos en línea y le damos la más cordial bienvenida. Pastor Ricardo, que Dios te bendiga, bienvenido a Tiempo de Reflexión. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias, Pastor Claudio, Raúl, que Dios los bendiga de una manera preciosa en esta mañana del lunes, que Dios esté allí como está conmigo aquí en Argentina, aunque estamos tan lejos en cuanto a distancia, pero tan cerca en cuanto a espíritu, ¿sí? Que Dios los bendiga, aquí estamos bien, gracias a Dios, permitiéndonos ustedes compartir esta mañana con ustedes allí en Radio Kairos 2020, por lo cual aprovecho para enviar un gran abrazo y muchas bendiciones, muchos saludos a todos los oyentes del tiempo ahí de reflexión, ¿sí? En Kairos 2020. Dios los bendiga, Pastor Claudio. Gracias, Pastor Ricardo. Y tenemos al Pastor Ricardo en una foto en pantalla para que ustedes que nos están escuchando y lo que nos están viendo puedan identificar la voz que está saliendo durante el programa. Es el Pastor Ricardo González de la Iglesia Casa de Esperanza en Rosario, Argentina. Muy, muy distante. Yo decía al comienzo del programa que acá está fresquito, rico, pero yo creo que en Rosario, Argentina hace mucho calor, ¿no, Pastor Ricardo? Bueno, estamos en un día muy ambivalente, porque desde la madrugada está lloviendo bastante, y ha bajado bastante también la temperatura. Mira qué bueno. Ahí estamos, después de unos días de mucho calor, estamos disfrutando de una mañana un poquito fresquita. Qué bueno, qué bueno. De paso le pedimos disculpas a la audiencia por los pequeños ¿cómo se diría, Raúl? Interferencia que hay un poquito en la llamada. Pastor, muy buenos días a todos. Mire, Pastor, le he puesto ahí a la par al Pastor Ricardo, mire, lo puede tocar. Sí, ahí está, no, para este lado, ahí está. Yo me equivoqué como miro la pantalla. Damos gracias a Dios. Pastor Ricardo, estamos arrancando con un tema que la obediencia a Dios trae restauración y bendición. Y esto es un tema que vos lo tenés bien identificado porque Dios te permitió hablar también de esto anoche en una prédica a la congregación de la Iglesia Casa de Esperanza en Rosario, Argentina, sobre la historia de Eliseo y Naamán. Pastor Ricardo. Sí, verdaderamente, Pastor Claudio, le doy gracias por darme la participación en este programa de mucha audiencia. Verdaderamente hay una palabra clave en esta oración que usted compuso para entrar, como quien dice, al tema del día en Kairos 2020 para compartir con la audiencia. Y la palabra clave es obediencia, ¿sí? Porque usted dijo, allí a través de la obediencia un hombre
logró conseguir la restauración. Y verdaderamente la obediencia, dice la palabra del Señor que la obediencia trae bendición, ¿sí? Y la bendición de Dios es en todos los niveles, y es del 1 al 100%, solo que muchas veces no tenemos la capacidad de reflexión, la capacidad de comprensión para poder determinar en favor de nosotros. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, por ahí hay un momento, no sé cómo está la conexión allí, pero por momento baja un poquito, pero tenemos muy buena conexión, Pastor Ricardo. Ok, yo los escucho bien. Les decía que muchas veces nosotros mismos no nos damos la posibilidad de comprensión o de reflexión para entender que la palabra obediencia, si la ponemos por obra, es en beneficio propio nuestro, ¿no? Claro. Aquí tenemos la historia de Naamán, como bien usted decía, Pastor Claudio, un hombre valeroso, un hombre que dice la palabra del Señor, por la cual Jehová había salvado a Siria, un hombre amado por su rey, un hombre amado por su gente, por sus soldados, que al punto de que lo llamaban padre, lo llamaban papá. Es tremendo esto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que era una persona muy querida, por lo tanto debía ser una persona buena, una persona de buenos valores, ¿sí? Porque no solamente la persona pecadora es la que de pronto necesita tener la bendición de Dios, también aquellos que creen que tienen buenos valores, que son buenas personas, que son buenos hijos, aquellos que creen que son buenos hijos de Dios, que son buenos cristianos. También tenemos que repensar y reflexionar si estamos viviendo en obediencia como para recibir la bendición, ¿sí? Tremendo. Y yo le decía a la gente hace un momentito que Naamán era un hombre que su rey lo quería muchísimo, tenía un puesto espectacular, jefe de un ejército, en este caso el ejército de Siria. Había tenido un tiempo favorable porque ganó una batalla, pero tenía un problema, tenía esa enfermedad de lepra. Y en esa conquista que tuvo el ejército, en esa ocasión contra Israel, toma una muchachita por esclava, se la llevan cautiva, y esta muchachita, cuando mira la situación de Naamán, le dice a la esposa de Naamán que en Israel podía él recibir sanidad. Y Naamán va y habla con su rey, que lo amaba muchísimo, y el rey le dice, ve, le da cartas para que vaya al rey de Israel a buscar su sanidad. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5, del verso 1 en adelante. Y bueno, él llega al rey, todos conocemos la historia, el rey dice, yo no tengo nada que ver, yo no te puedo sanar. Pero llega la novedad a oídos del profeta Eliseo, y Eliseo lo manda a buscar. Y Eliseo, en vez de salir al encuentro de Naamán, le manda a su ayudante y le dice, ve y dile que se meta 7 veces en el río Jordán. Y cuando sale, el ayudante de Eliseo y le dice a Naamán, dice mi señor que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán y usted va a quedar sano. Este hombre se enojó, se molestó y dijo, ¿acaso en Damasco no hay mejores ríos que aquí, que en Israel? Que yo me pudiera haber ido a meter allá. Y se va enojadísimo, se va molesto, porque de repente él decía, yo pensé que él iba a salir a recibirme, que iba a invocar a su Señor y Dios, y que iba a pasar sus manos por mi enfermedad y que yo iba a quedar sano.
Y esa historia a mí me gusta, Pastor Ricardo, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, porque muchas veces nosotros que venimos a Dios y le pedimos a Dios y esperamos algo de Dios, pensamos que Dios lo va a hacer a nuestra manera. Pensamos que como Naamán, que el rey, que Eliseo iba a salir a su encuentro, que iba a invocar a Dios, que iba a tocarlo, que iba a hacer ciertas cosas. Y a veces nosotros esperamos que Dios lo haga de cierta manera y de repente Dios nos manda algo tan sencillo y nos rompe esa estructura que traíamos en la cabeza y decimos, no puede ser. Y estamos molestos, nos molestamos, así como se molestó Naamán, que se fue, ya se iba de camino de regreso, muy enojado, y de repente sus criados le dicen, Señor, dice, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo más difícil, tú lo hubieses hecho. ¿Cuánto más tú no puedes hacer el ir y meterte en el río Jordán y quedar sano? Lo convencieron y Naamán va y se mete 7 veces en el río Jordán y dice que su piel quedó tan limpia al punto de que se parecía como la piel de un muchachito, de un niño joven, una piel nueva, fresca, una sanidad extraordinaria, una restauración extraordinaria, una liberación extraordinaria, todo por ver obedecido la palabra de Dios a través de Naamán. Ese río Jordán donde se metió Naamán para mí tiene un paralelismo, tiene una comparación con la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, y la palabra no es nada más y nada menos que Cristo Jesús, que es el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Por eso el diablo está tan empeñado de que la gente no se meta en la palabra. Y es tan sencillo como eso, meterse en la palabra. Nosotros, fuera del camino de Dios, hemos hecho tantos rituales. La gente está tan acostumbrada a tantos rituales y de repente lo sencillo es meterse en la palabra, meterse en Jesús. Y ese es el tema de reflexión de hoy. Necesitamos meternos en la palabra. Necesitamos meternos en Jesús para que haya una restauración y una bendición en nuestra vida. Pero Naamán, Pastor Ricardo, miramos que se molestó porque él llevaba un concepto precreado de cómo tenía que ser la sanación, cómo tenía que ser el procedimiento de liberación. La bendición de su vida. Y a veces nosotros pensamos y le decimos, Señor, si vos me bendecís en esto, yo hago esto y esto y esto, y esperamos que Dios lo haga, como dice aquella canción, a mi manera. Pastor Ricardo. Y sí, él se enojó porque no puso por obra el principio de la obediencia. Porque él estaba, era una persona enferma, era una persona que tenía una condición ya en una etapa terminal de su vida, porque la lepra es una enfermedad que lleva a la muerte, igual que el pecado. Y tiene esa simbología, ¿no? Claro que sí. Y la lepra es una enfermedad, es una bacteria que primero comienza emblanqueciendo la piel, luego comienza a atacar las mucosas, por lo cual entra en el cuerpo y comienza a atacar los órganos internos y los huesos, lo cual es y después, como último estadio de la enfermedad, produce la putrefacción de la carne. Por eso al leproso en aquellos tiempos le sucedía que perdían los dedos, parte del brazo o el pie, por la degradación de la carne y de los huesos. El tema con Naamán era que él tapaba todo eso con la armadura, con el casco, con la ropa, porque todavía él podía estar compartiendo con la sociedad. De hecho, él podía ir a la presencia del rey, de hecho podía estar junto con sus soldados, ¿sí? Pero acá el tema es la obediencia.
la palabra clave es la obediencia. Y yendo un poquito para atrás en los versículos, Pastor Claudio, ahí yo veo a Eliseo enmendar un error de esa niña que habían llevado esclava, que le da el parte a la esposa de Naamán, diciéndole allí en el versículo 3, dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero en el versículo 8, o sea, la niña está diciendo que el que va a curar a Naamán de su problema es el profeta que está en Samaria. Pero el mismo profeta, por el Espíritu de Dios, el versículo 8 se encarga de enmendar ese error de esta niña, porque cuando el rey se raja la vestidura, le dice: mándamelo a mí, y sabré el profeta en Israel. No le dice: mándamelo a mí que yo, ¿sí? Le dice: mándamelo a mí y sabrá que hay profeta. Entonces este viene con toda su parafernalia de guerrero, de poderoso guerrero, con su carro de guerra, con sus soldados, sus armamentos y armadura. Dice la palabra del Señor que viene a las puertas de la casa de Eliseo. Y Eliseo, sabiendo que él no lo iba a curar, porque ya sabía por el Espíritu lo que iba a suceder y por qué iba a suceder, le manda a decir con su siervo. Y su siervo tampoco se gasta en palabras, le dice: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu piel será restaurada. Cortita. Se enoja porque se siente tocado en este falso orgullo, en ese ego que él trae, porque viene con cartas de su rey, porque es jefe del ejército de Siria, que era un ejército y un país que tenía esclavizado en ese tiempo también a Israel. Entonces él viene con todo su poder y su creencia, creyendo que por su sola presencia él va a ser sanado, porque todos van a correr atrás de él. Muchas veces hay cristianos, hay hijos de Dios, que van a venir, y ya a usted le debe haber pasado, Pastor Claudio, que han venido a usted para que usted les ponga mano encima para sanarlo de muchas cosas que vienen escondiendo dentro de una apariencia que cubre la enfermedad del pecado que tenemos, porque hemos llegado a esa instancia por no saber obedecer la palabra de Dios. Y por no saber obedecer la palabra de Dios, no hemos descubierto todavía que podemos hundirnos, que podemos bañarnos, que podemos humillarnos en las aguas del Espíritu Santo para poder ser no solamente sanos de cualquier enfermedad, sino también para ser restaurados, Pastor Claudio. Tremendo, tremendo. Y yo creo que es importantísimo que pongamos y reflexionemos en esto que tú estás diciendo. Me llamó tremendamente la atención el desglose que le diste, cómo Naamán aún se podía presentar ante el rey, estar en ejercicio porque se cubría con su armadura. Hay personas que muchas veces tal vez se presentan delante de Dios, tal vez se presentan en la corte, en la iglesia en este caso, y tal vez nadie sospeche que está pasando por un momento difícil, que esté pasando por una condición difícil. La podemos enumerar, no solamente la desobediencia, no solamente la consecuencia del pecado, que pueda estar pasando por un momento de quebrantamiento de salud, quebrantamiento de emociones, un quebrantamiento familiar, un quebrantamiento económico, pero muchas veces nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de cubrir todo eso con una apariencia. En este caso lo hacía Naamán, hasta que llegó un momento que había que enfrentar la situación. Y me gustó también como hiciste hincapié de que en todo momento aquella muchachita esclava le fue clara, él dijo: tienes que ir al profeta. Sin embargo no fue al profeta, primero fue para otro lado, hasta que llega
al profeta. Muchas veces a nosotros se nos indica qué hacer, y siempre buscamos nuestra propia vía, nuestro propio camino por nuestros conceptos preestablecidos, hasta que no nos queda otra que presentarnos en la presencia de Dios y dejar que Dios trabaje en nuestra vida y seguir al pie de la letra las instrucciones. Qué increíble a veces nosotros, los seres humanos. Yo me acuerdo en California un señor que gastaba dinero por semana, se gastaba en aquel entonces más de $500 en adivinos, en brujos y brujas, curanderos. Y llega a los pies de Cristo y Cristo lo hace libre. Cristo lo hace libre y nunca más tuvo que gastar tanta cantidad de dinero por semana. Él tenía excelente y extraordinario trabajo que le daba a él el poder gastar por semana hasta más de $500 en curanderos, en brujos. Pero cuando se para frente a Cristo y entrega su vida a Cristo, Cristo lo hace libre. Y de repente, ya ahora Cristo no le daba ni siquiera $10 en aquel entonces a esta persona, ¿no? Porque el ser humano está más acostumbrado a pagar altos costos fuera de Dios, que cuando está en Dios no practican el agradecimiento. No quiero salirme del tema, pero traigo esto porque el ser humano está acostumbrado a rituales. El ser humano de por sí parece masoquista, porque en este caso se gastaba casi $2,000 al mes, y estoy hablando de más de 15 años atrás, en brujos, en hechiceros. Pero no era capaz, de repente le costaba muchísimo cada vez que Dios le decía que tenía que de repente sembrar o hacer algo, le costaba muchísimo. Nosotros los seres humanos de repente estamos tanto acostumbrados a hacer rituales que buscar a Dios de corazón. Hay gente, un ejemplo, que le gusta más el sacrificio. A ver, no quiero salirme de tema, me ayudas, Pastor Ricardo. Yo recuerdo una persona que le gustaba levantarse a las 3, 4 de la mañana a orar. Y está bueno eso. Pero durante el día era incapaz de hacer la obra de Dios, era incapaz de obedecer a Dios. Yo me acuerdo, una mujer se jactaba de que oraba todos los días, de las 4 de la mañana en adelante. Pero después oraba en contra para que la muchachita, quien su hijo dejó embarazada, abortase. Entonces vos te das cuenta que de repente tienen una facilidad para hacer cosas más difíciles que lo fácil de obedecer la palabra de Dios. Es increíble. Tremendo. Es increíble. Tremendo. Pastor Ricardo. Perdóneme la interrupción, Pastor. Adelante. Verdaderamente muchas veces esto, o generalmente esto sucede porque hay mucha gente que cree que hay un Dios. Y cuando digo que hay un Dios es porque cree que hay muchos dioses. Pero hablando de nuestro Dios, cree que hay un Dios entre muchos dioses y nuestro Dios está en oferta. Entonces, a nuestro Dios van en última instancia, como hizo Naamán. Primero van al profeta, o sea, queriendo ir al profeta, cambian el camino y van a la persona equivocada. Naamán fue al rey. Luego fue al profeta creyendo que el profeta lo iba a curar. Y cuando el profeta le dijo lo que tenía que hacer, o sea, ir a la presencia de Dios para ser curado y restaurado, entonces como Naamán pensó y dijo que en Damasco no hay ríos mejores que todas las aguas de Israel para que yo me bañe y sea curado. O sea, estaba pensando en sus dioses, en los curanderos, en los hechiceros, en los videntes. Resulta que ahora se siente humillado porque el profeta no lo atiende, le manda a su siervo que le dice que vaya a la presencia de Dios. ¡Wow! Este Dios de oferta de Israel es mejor que todos los dioses que hay en Siria. Entonces se enoja y se va. ¿Por qué?
porque el profeta no salió como él esperaba y le puso la mano encima y clamó a su Dios, o sea, a Jehová, y lo sanó. No, el profeta sabiendo que él nos sana, sabiendo que él solamente puede orar, puede interceder, porque el que sana es el Señor, sana es Dios, lo manda a que haga una tarea. Y se enoja. Pero hay gente, Dios pone gente, y puso a sus propios soldados que le dijeran: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer una obra grandísima que te lleve mucho valor, en la cual la gente te aplaude, en la cual la gente te vitorea, en la cual la gente, que el profeta te hubiera dicho subir descalzo hasta la cima de la montaña más alta, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más no vas a hacer esto fácil, que es ir y meterte 7 veces en el río Jordán? Entonces ahí reflexiona y va a la presencia de Dios. Cuando se para en la orilla, cumple con la primera circunstancia que tiene que cumplir de las 3, es estar en la presencia de Dios, en la orilla. Pero la segunda circunstancia es humillarse en la presencia de Dios. Entonces se mete en el agua. Al meterse en el agua se está humillando en la presencia de Dios. Pero ahora tiene que cumplir la tercera circunstancia, y es humillarse, hundirse, bañarse en la palabra del Señor, en los ríos de agua viva del Espíritu Santo, cada día de su vida. Por eso Naamán lo hace 7 veces, que es el número divino, que es el número de la perfección, que es el número que él es mandado a hacer, a unirse en las aguas, a humillarse para poder ser restaurado, pastor. El problema es que muchas veces creemos que tenemos un Dios de oferta, por eso vamos de últimas, porque creemos que el pastor nos tiene que orar, nos tiene que poner las manos y ya está. Cuando nos damos cuenta, porque el pastor es un hombre de Dios verdadero y dice: tenés que congregarte, tenés que estar en la presencia del Señor, tenés que venir, tenés que humillarte, ahí se van enojados, no vuelven más a la iglesia. Y si por ende, de pronto, como Naamán, tienen a alguien que les hable, y vuelven, y se ponen en la obediencia del Señor, se humillan en la presencia del Señor, se hunden en la palabra de vida que es Jesucristo, como usted acaba de decir, y una vez que son restaurados, no hacen lo que quiso hacer Naamán, porque Naamán, cuando fue restaurado, dijo: ahora entiendo que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Pero el versículo 15 termina diciendo que Naamán quiso darle muchos regalos y no lo aceptó el profeta. Acá muchas veces vienen, el Señor los restaura, se van tranquilos con la bendición, y si se quedan muchas veces no le dan al Señor lo que corresponde. Qué tremendo. Y esta historia de Naamán es preciosa, porque creo que hay mucha enseñanza. Y a través de tiempo de reflexión, nosotros queremos que cada uno de nosotros reflexionemos en la palabra de Dios. Habemos mucho pasando situaciones difíciles. Y a veces el médico nos dice que hagamos un montón de cosas y las hacemos. Y a veces no tenemos los resultados. Un ejemplo, yo que he estado en cita tras citas médicas, y los doctores diciéndome: haga esto. Y uno lo hace. Y perdés tiempo, una forma de decir, porque te implica horas para ir a una cita, ir a un estudio, aquí y allá, y lo hacemos. Pero no nos podemos olvidar de que también, así como somos capaces de obedecer a un médico, obedecer leyes, reglas, es muy importante que nosotros también podamos obedecer a Dios. Un ejemplo: si vos cumplís con las reglas, cumplís en tu trabajo, tenés un cheque a final de semana, cada 15 días, una vez al mes.
Pero si tú te pones, mi amigo o mi amiga que me estás escuchando, y también intentas hacer la voluntad de Dios, lo que Dios te aconseja, tú vas a tener bendición en tu vida. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Los médicos me dicen qué hacer, lo hago. ¿Me gusta? No. Pero lo hago, ¿por qué? Porque la obediencia trae, por algo nos están diciendo que hagamos cosas, ¿no? Y nos trae bendición. Si en la carretera te dice que tú tienes que ir a 65 millas y tú obedeces, tú vas a tener buenos resultados. Si no, hay consecuencias. Obedecer a Dios también trae consecuencias. Yo me acuerdo, hace muchos años, había una señora que tenía una tienda en Argentina y llamaba a su hija y le decía, hija, por su nombre la llamaba, ven a ayudarme que necesito esto. Sí, ya voy, mamá. Y la muchacha no venía, entonces volvía a llamar, hija, por su nombre, ven, ayúdame. Sí, mamá. Entonces la mamá le decía, mira que la desobediencia trae consecuencias, le decía, ven, ayúdame. Sí, ya voy. La muchacha estaba mirando la televisión, pero no venía. Y su mamá la estaba necesitando y le decía, ven, mira que la desobediencia trae consecuencias. Para no hacer muy larga la historia, la mamá no le quedó otra que ir allá adentro y le dio una nalgada a la hija y le apagó el televisor y la hija le decía, pero ¿por qué me has pegado, mamá? ¿Por qué me has pegado? ¿Por qué me apagas el televisor? Yo te dije, la desobediencia trae consecuencias. Y ella le dice, ¿me vas a dar permiso de ir con mis amiguitas? Y dice, no, porque no obedeciste. Esta historia simple de la vida nosotros la podemos llevar a todos los ámbitos. A veces nosotros queremos bendición, queremos restauración, queremos liberación, que Dios nos eche una mano, que Dios lo haga por nosotros. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en conseguir el trabajo, ayúdame en la economía, ayúdame en la salud. Pero de repente no me someto a Dios, no me meto en el río, así como el profeta lo mandó a Naamán, métete al río. Nosotros no nos metemos en la palabra de Dios. Es más fácil meternos en un estado religioso, vamos a llamarle, en una situación religiosa, en una vida religiosa, que meternos en una vida de relación con Dios. No es más fácil hacer rituales que hacer lo que Dios nos manda hacer. En esta mañana nosotros queremos compartir, juntamente con el pastor Ricardo, desde Argentina, esta palabra con vos. Esta palabra de reflexión, y queremos decirte que Dios nos está indicando qué hacer, y si lo hacemos va a haber bendición, y no nos pide nada complicado. Dios no nos pide nada complicado, solo tenemos que meternos en su río, y ese río es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. Y si vos te metés en esta relación con Dios, en ese río del Espíritu de Dios, en ese río de la palabra de Dios, en ese río que es Jesús, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Aquel hombre fue transformado, fue restaurado. Oro para que Dios te rodee de gente buena. Qué importante es la gente buena que nos quiera, porque la gente que te quiere te aconseja bien, como en este caso los sirvientes, los que acompañaban a Naamán, le dijeron, Señor, si a vos te piden algo difícil, tú lo harías. ¿Cómo no te vas a ir a meter al río Jordán si vas a quedar sano? Y lo convencieron. Yo bendigo a todos aquellos amigos de verdad, amigas de verdad que te rodean a vos. Esa gente linda que te rodea y te sabe dar el consejo de buscar a Dios, de que te animen a meterte con Dios.
que te animen a obedecer a Dios. Yo agradezco a Dios la gente que me quiere, la gente que me ama, la gente que me anima, la gente que constantemente me está diciendo: Dios está con usted, pastor, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a ayudar. Y dice: usted no afloje, me dice, usted no afloje, usted siga confiando, siga creyendo. Qué lindo es rodearse de gente linda. Gente que te diga dónde está la ayuda, como aquella esclava que le dijo, aquella muchachita que le dijo dónde estaba la solución. Qué lindo es cuando Dios usa a alguien que te dice dónde está Dios, dónde está Jesús, para que vos lo encontres y te pongas en las manos de Él. Qué lindo es rodearse de gente que te hace reflexionar en la vida y te hace buscar de Dios. Qué lindo es cuando te rodea de gente que te da ejemplo de vida. Y qué lindo es cuando vos sabés escuchar a esa gente linda que te bendice. Y qué lindo cuando vos obedecés y recibís la bendición de Dios. Y qué lindo es cuando vos tenés un corazón agradecido con Dios y le querés dar todo lo que vos tenés. Le querés dar tu vida, le querés dar tu tiempo. Yo a veces tendría que quedarme en mi casa por las situaciones o por las condiciones. Tendría que quedarme, pero ¿cómo me puedo quedar en mi casa? Tengo que salir. ¿Por qué? Y porque aquel que me permitió entrar en su río es el que me restaura y el que me bendice. Y toda restauración y bendición viene cuando nosotros le obedecemos al Señor. Estamos conectados con el pastor Ricardo desde Rosario, Argentina. Yo quiero agradecer porque a través de Radio Kairos 2020 tenemos conectado a Vicente Amodio. Vicente Amodio, y yo lo digo con todo respeto, es un ángel juntamente con su esposa Conchita allí en Madrid, España. Son esa gente linda que Dios usa, que Dios pone en tu camino también para bendecirte. Y desde acá, desde el sur de la Florida, le envío un abrazo muy, muy grande a Vicente y a Conchita allí en Madrid, España. Esperamos en Dios pronto estar restaurado en salud para poder viajar para España y hacer todo lo que teníamos planificado. Así que le enviamos un abrazo muy, muy grande a Vicente Amodio y a su esposa Conchita allí en Madrid, España. Fueron una semana y media que estuve en España, y lo que pude conocer de España, a pesar de todas las actividades que teníamos, es gracias a su esposa Conchita, una mujer preciosa, espectacular. Los quiero muchísimo. Y siempre los tengo. No hay día que no lo pase pensando y teniéndolos a ustedes en oración. Creo que también tenemos un mensaje Amén. De Ángel Salinas. desde día, Honduras, San Pedro Sula, Honduras. Buen día, Pastor Claudio. Buen mensaje. Obedecer a Dios es lo maravilloso, y cuando lo hacemos con todo el corazón. Sí, hay personas que no se han arrepentido, como dice lo que está escrito en la Biblia. Dios los sigue bendiciendo grandemente. Amén, amén. Tenemos a Freddy María Nuri, ¿no? Sí, tenemos a Freddy María Nuri, que dice: Naam era grande, era la mano derecha del rey, era valeroso, pero tenía un perro. Una situación. Por eso Dios le llama a cuentas. Espero vino y ser como la lana blanca cuando obedeció a Dios. Qué lindo. Me gustó eso que dice Freddy Mariano. ¿Quién no tiene un pero, no? Podemos, como ella dijo, un hombre, Pastor Ricardo, nuestra hermana Freddy María Nuri está en el noreste de los Estados Unidos. Y ella nos dice, ¿no? Si bien tenía muy buena relación con el rey, pero tenía un pero, ¿no? Y a veces nosotros podemos tener un montón de cosas, pero, ¿no? Pero hasta que ponemos eso en las manos de Dios y Dios bendice. Pastor Ricardo.
verdaderamente doy gracias a estos queridos hermanos que también son amigos míos en Facebook. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones de parte del Señor. Todos, como dicen ellos, todos tenemos esa lepra llamada pero, que no nos permite acercarnos a Dios, que hace que tengamos muchas excusas para acercarnos a Dios. Y esos peros no nos permiten reflexionar, no nos permiten entender que nosotros, para ser bendecidos, para ser limpios, para ser sanados, para ser restaurados, tenemos que ir, como hizo Naamán, a la presencia de Dios. A veces hay que recorrer un trecho muy largo para llegar a la presencia de Dios. Y ese trecho se llama mundo. E ir dejando cosas atrás. Naamán dejó la comodidad de su hogar, la comodidad de su ejército, la comodidad de su país, para ir a un lugar donde le dijeron que iba a tener la salvación. Y él fue. Y yo, para no robarle mucho tiempo, Pastor Claudio, quiero compartir esto con la audiencia. Adelante. Esos peros que son lepras, que no nos permiten llegar a la presencia del Señor y que vivimos tapándola con apariencias delante de la gente, esos peros nos van a llevar a la muerte eterna, nos van a llevar a una muerte sin la presencia del Señor. Por el contrario, hay un ser maligno, destructivo, que se llama Satanás, que no te pide que vengas a él. Él va, te hace el delivery allí donde tú te quedas, allí en tu casa, allí en tu comodidad, allí donde tú te sientes bien. Él viene y te hace el delivery y te dice, quédate tranquilo en la condición en que estás. Total, nadie se da cuenta porque te podés tapar, igual que Naamán. Pero el Señor te dice, ven a mi presencia que yo te voy a limpiar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Pero para eso tienes que llegar a mi presencia. Y para eso tienes que desnudarte, tienes que mostrar la podredumbre del mundo que hay en ti, para que al sumergirte en mí pueda salir nueva criatura. Y ahí es donde ese pero deja de existir y nos permite ya no tener excusa para vivir una vida eterna junto a nuestro Señor, Pastor Claudio. Así es que hoy nosotros podamos tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta que todos podemos tomar no es nada más y nada menos que obedecer al Señor, ponernos en las manos de Dios para que Él haga su obra en nosotros, que Él nos restaure, que Él nos bendiga, que Él nos fortalezca. Yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, como dice la Biblia, nuestro consejero, nuestro consolador, que nos dice, come on, Claudio, haz lo que el Señor te ha dicho. Come on, Claudio, tú eres capaz de hacer las cosas aún más difíciles si te es necesario. Métete en el río de Dios, métete en la palabra de Dios y te va a restaurar, te va a bendecir, te va a sacar adelante. Y yo le doy gracias a Dios por poner mi vida en las manos de Dios, porque es quien me fortalece, quien me levanta, quien me restaura, quien me da el ánimo para hacer las cosas, para seguir adelante. Es el que adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué es adereza mesa? Dios te hermosea, Dios hace que
que se te vea bien. Dios levanta bendición delante tuyo. Yo quiero decirle a todos nuestros amigos y amigas que me están escuchando, y tal vez pasó tiempo de este día actual y nos está escuchando, pasado mucho tiempo tal vez de cuando esto se está grabando y poniendo al aire, pero Dios te está hablando hoy a ti y te está diciendo: ¿querés una bendición? ¿Querés ser restaurado, bendecido, fortalecido? Métete en la palabra de Dios. Y el consejo más simple es: empezá a leer la Biblia si nunca la leíste. Empezá a escudriñar la Biblia. Ayer un ejemplo, Pastor Ricardo, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, la pastora Sonia hablaba un ejemplo sobre cuando Dios va a reprender por nosotros al devorador. Y yo le decía a la gente lo que es escudriñar, porque escudriñar es investigar, entrar a la profundidad de la palabra de Dios. Y la palabra por vosotros, la palabra por significa a través. Y un ejemplo, cuando Dios dice que Él va a reprender al devorador por nosotros, por vosotros, significa que lo va a hacer a través nuestro. No es que nosotros vamos a quedar fuera del protagonismo. No. Dios va a usar tu vida para que al enemigo le quede muy bien claro cuál es su lugar y cuál es el tuyo. Dejemos que Dios a través de nosotros haga la obra. A veces pensamos que Dios es el que nos va a hacer a un costadito y Él le va a ir a agarrar al diablo y decirle: Satanás, esto y esto aquí, no te metas más con esto. No, Dios lo va a hacer a través tuyo para que a Satanás le quede claro que tú también eres autoridad de parte de Dios. Y Amén. Dejemos que Dios haga una obra en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo hoy hable a tu corazón y te diga lo que tú tienes que hacer. Pídele a Dios, pero haz un momento, haz un alto, porque nosotros, Pastor Ricardo, muchas veces oramos y terminamos la oración como siempre con un amén. Y automáticamente vamos y hacemos lo que queremos hacer. Y venimos y le decimos: Señor, permíteme hacer esto, amén. Y vamos y lo hacemos. Y no esperamos que Dios nos conteste si sí o no. Damos por hecho de que porque hablamos con Él y dijimos lo que queríamos hacer y decimos amén, vamos y lo hacemos, y no esperamos una respuesta. Tenemos que esperar que el Espíritu Santo también nos diga qué hacer. ¿Qué opinas de eso, Pastor Ricardo? Wow, tremenda esa palabra. Y el Espíritu me está poniendo aquí una representación para decirme por qué muchas veces el Señor no puede reprender a través de nuestro, porque no nos dejamos usar. Porque el Espíritu me dice: ¿sabes cuál es el momento más alegre de una persona en el shopping? Y yo le pregunto: ¿cuál, Señor? Cuando mete la mano en el bolsillo. Y me dice el Señor: ¿sabes cuál es el momento más triste de una persona en la iglesia? ¿Cuál, Señor? Le digo yo: cuando tiene que poner la mano en el bolsillo. Qué tremendo es esto, ¿no? En el shopping somos alegres y metemos la mano en el bolsillo sin pensar. En la iglesia, cuando tenemos que poner la mano en el bolsillo, nos ponemos tristes. Por eso el Señor no puede, muchas veces por culpa nuestra, no puede a través de nosotros reprender al Espíritu. Por eso muchas veces no entendemos por qué otros son muy bendecidos. Y es que no vemos que son alegres, que son bendecidos porque están alegres, están contentos cuando ayudan a la obra, cuando meten la mano en el bolsillo. Como esa viudita que entregó las 2 blancas, ella lo entregó con un corazón alegre. En cambio, aquellos que hacían ruido y hacían tinteñar las monedas, daban de lo que les sobraba. Tremendo. Tenemos un mensaje también de Freddy María Nuri nuevamente, Raúl. Sí, pastor, dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Qué importante que entendamos esta palabra, porque eso es un versículo bíblico. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza.
Mira, Dios no te puede bendecir hoy, vos mañana estás llorando porque esa bendición te está causando dolor. No fue Dios entonces. No fue Dios. La bendición de Dios es la que enriquece el alma, enriquece tu espíritu y no añade tristeza. Por eso hoy queremos decirte, sé que el tiempo ha avanzado y damos gracias a Dios por todos ustedes que han estado conectados, como Vicente Amodio desde Madrid, España, Freddy Marianuri, nuestro hermano Ángel Salina allí en San Pedro Sula, Honduras. Le enviamos un saludo muy grande al pastor Óscar Ordóñez en Honduras también, que están pronto trabajando para tener 3 eventos con niños en Honduras, en las montañas, en algunas áreas de montañas en Honduras, zonas muy remotas. Allí el pastor Óscar Ordóñez con su congregación van a estar llevando una cena para los niños. Lo van a estar también haciendo en la congregación y también en las fronteras con Nicaragua, y queremos bendecirlos enormemente. Damos gracias a Dios. También le enviamos un saludo muy grande al pastor Joel Rodríguez allí en Cuba, que están trabajando enormemente para preparar un congreso de parejas, de matrimonios, hombres y mujeres que están buscando tremendamente de Dios. El sábado estábamos reunidos con el pastor Damián Cardoso, que le envío un saludo muy grandote, a quien lo tenemos en oración porque pronto sale para Cuba para estar reuniéndose y bendiciendo, y le pido a Dios enormemente que pronto me permita poder viajar y estar. Hay mucho trabajo. Le enviamos un gran saludo a la iglesia en Rosario, Argentina, a través de usted, Pastor Ricardo, que se están preparando para celebrar el 10º año, el 10º aniversario de la iglesia Casa de Esperanza en Rosario, Argentina. Pastor Ricardo, están calentando motores ya. Así es, Pastor Claudio, estamos en los plenos preparativos para festejar en el mes de diciembre el 10º aniversario de la Iglesia Casa de Esperanza de Reyes, al cual usted es fundador, presidente también, y le damos gracias a Dios porque un día usted no tuvo temor, no tuvo dudas en meter los pies en el agua, meter los pies en el río, mojarse los pies. Y de esta manera el Señor lo usó de una manera tremenda para que hoy la de Casa de Esperanza en Argentina sea una realidad. Y bueno, vamos por 10 años más y por 20 años más y por todos los años que el Señor nos quiere utilizar para poder llevar su palabra a todas las personas. Estamos en los preparativos, estamos allí orando al Señor para que Él sea condescendiente con nosotros, para que hacemos delante de sus ojos y este 10º aniversario sea algo de honra y de gloria para su precioso nombre. Amén. Gracias, Pastor Ricardo. Gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti, para toda la familia y la familia de la fe allí en Iglesia Casa de Esperanza en Rosario, Argentina. Un abrazo grande y hasta muy pronto, Pastor Ricardo. Dios los bendiga. Buenos días. Amén, amén. Damos gracias a Dios. Hemos tenido con nosotros al Pastor Ricardo González de la Iglesia Casa de Esperanza allí en Rosario, Argentina. Damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios por todos ustedes que han estado conectados en esta mañana con nosotros, que nos están escuchando a través del www.radiokairos2020.com, y muchos que ustedes que nos están escuchando porque han bajado a través de Google Play, han bajado la aplicación de Radio Kairos 2020, que eso es lo que pueden hacer mucho, buscar Google Play. Y los que tienen Android, teléfonos Android, buscan Google Play y bajan la aplicación de Radio Kairos 2020 y es nomás picar la aplicación y estás conectado las 24 horas con Radio Kairos 2020. Y aquellos que tienen teléfonos iPhone o tabletas, la marca Apple, los teléfonos Apple o tabletas Apple pueden ir y bajar la aplicación de TuneIn
Radio TuneIn Radio, y allí en TuneIn ustedes buscan Radio Kairos 2020 y también están conectados con nosotros. Estamos trabajando y muy pronto estarán listo y a disposición de ustedes las aplicaciones para que las bajen en sus dispositivos Apple y también directamente puedan entrar por la aplicación de Radio Kairos 2020. Nos podés encontrar en YouTube. Este programa se está transmitiendo también en YouTube y lo puedes estar mirando a través de YouTube y a través de los diferentes medios de las redes sociales. Damos gracias a Dios. Los que queremos es alcanzar a todas las personas posibles, con un mensaje de fe, de esperanza y de restauración, y con un mensaje a través de este programa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora aquí del sur de la Florida, donde nos reunimos para charlar y reflexionar. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Raúl, gracias por ayudarnos en esta mañana, has estado ahí trabajando duro. Amén, gloria a Dios. Gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Los espero aquí mañana a las 10 de la mañana, hora del sur de la Florida. Y tu participación, tu comentario, tu saludo nos bendice e enriquece a todos los que estamos conectados. Un abrazo grande, que Dios me los bendiga, que la gracia de Dios sea sobre ti y sobre todos los tuyos. Como decimos siempre, un abrazo bien grande. Chao, chao. Radio Kairos 2020. La palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020. Viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico, y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información: 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.